frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Vamos a comenzar en este día. Hoy es la tercera enseñanza de la serie que hemos titulado La Iglesia. ¿A cuántos el Señor le ha venido hablando respecto de la iglesia en esta semana? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué me podrías dar de ejemplo? ¿Qué Dios te ha dicho en estas semanas respecto de la iglesia? Eso, somos el cuerpo de Cristo. Cristo nos sustenta, Él es la cabeza. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más Dios te ha enseñado en estas semanas? No me voy a mover de aquí hasta que me digan. Que no seamos individualistas. Allá atrás, dice. Eso, un miembro no puede funcionar fuera del cuerpo. Carlos está grabando, ¿no? Ok. No podemos funcionar fuera del cuerpo, claramente. Si nos despegamos del cuerpo, perdemos varias cosas. ¿Qué podemos perder si nos despegamos del cuerpo? La vida. Importante. ¿Cuál vida? Pero si tú te vas de la iglesia y no vienes más para acá, vas a seguir viviendo naturalmente. Pero espiritualmente comienza un proceso de muerte. Recuerda, en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, se lo dijo a Adán, Adán le dijo a Eva, si tú comes del árbol, del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, si tú comes de ese fruto, ¿qué es lo que le dijo que iba a pasar? Moriría. Ciertamente, absolutamente, ¿cierto? Morirás. Pero ese día que Eva comió el fruto y Adán comió el fruto, ¿se murieron? Naturalmente no, pero espiritualmente sí. Ellos eran eternos. Pero el día que comieron del fruto, comenzaron a morir. Muriendo, morirían. ¿Lo ven? Muriendo espiritualmente, separándose de Dios, se gatilla otra muerte, que es la muerte natural. Lo mismo sucede, como analogía, cuando nosotros como miembros del cuerpo nos separamos, nos vamos separando del cuerpo. Cuando nos separamos del cuerpo, fíjate, viniendo a la iglesia, tú comienzas a separarte del cuerpo, comienzas a morir, porque deja de suministrarte Dios a través del cuerpo la vida. Y nos secamos. Y lo peor de todo es que no es que nos secamos y nos ponemos como una viejita, así como la viejita que estaba anoche aquí actuando, ¿se acuerdan? Los que vinieron. ¿Ah? No te secas de esa manera, abuelita, como una abuelita, sino que te va secando espiritualmente y eso va afectando varias cosas. Afecta tu alma rápidamente afecta a tu alma. ¿En qué sentido? No solamente en el sentido que nosotros pensamos negativo. Es decir, si yo me alejo de Dios, entonces voy a caer en depresión y en angustias. No solamente lo que nosotros pensamos que es negativo, sino incluso nos deslizamos a las cosas que nosotros creemos que son positivas para nosotros. Empezamos a tener éxito en el trabajo, empezamos a irnos bien aquí y allá, y se nos abre un mundo de posibilidades. Y te apartas del Señor. Y eso te condena. Por eso es tan necesario que nosotros estemos pegaditos al Señor, pegaditos. Cuando nosotros nos separamos del Señor, eso es una muerte anunciada. Mira, y no estoy hablando de salvación para que no vayan a malentender. Es una muerte anunciada en varias áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante estar pegados al cuerpo. Y no solo asistiendo. Acuérdense que yo les decía que el prekinder, ¿qué es lo que era? Asistir, ¿cierto? Eclesía. ¿Qué es lo que era la enseñanza básica? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la enseñanza básica de la iglesia? Que la iglesia es un edificio, un rebaño, ¿cierto? ¿Cuál era la enseñanza media respecto al conocimiento de la iglesia? Que la iglesia es una. ¿Y cuál era la universidad en el entendimiento de la iglesia? Que la iglesia es un cuerpo. Ok. Bueno, quiero recordar con ustedes
una escritura que es de base de esta serie, que está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Eso. ¿Le puedes dar, por favor? Estén bien atentos, por favor, ahí arriba. No tiene voz ahí el micrófono de Jorge. Se nos durmió, se nos durmieron. Ya, micrófono para Jorge, por favor. Ayúdalo, Jesús. Clamamos al Señor. Sí. Eso, ya, por favor. 1 Corintios 12:12 dice. Andaba pensando en la viejita de anoche. Sí, parece. se enamoró de la viejita de anoche, parece. Los que vinieron saben, lo del resto, bueno, Dios los ayude. 1 Corintios 12:12 dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta escritura que hemos utilizado de base para la enseñanza nos recuerda entonces lo que veníamos compartiendo hace unos minutitos. Somos un cuerpo, somos más que una familia, más que un rebaño, más que un edificio, más que una congregación de personas, mucho más que eso. Y eso, la verdad que a pesar de que podemos entenderlo con nuestra capacidad mental, con esa habilidad que Dios nos ha dado, es necesario que Dios nos vaya revelando lo que es el cuerpo. Hay muchos impedimentos en nosotros para que esta palabra, estas escrituras sean una realidad. Y por eso he estado empeñado en enseñar y también orar para que esto se revele. Mientras más de nosotros tengamos la revelación del cuerpo y se nos vaya revelando, eso va a impactar la vida de la congregación. Por eso es tan necesario que tú también dediques tiempo. Muchos de nosotros que decimos ser cristianos no leemos la Biblia, muchos no oran. Es tan necesario que tú busques del Señor. ¿Se imagina que yo no orara? ¿Se imagina que yo no escudriñara la Escritura? Muchacho, aquí sería pura papa frita y completo todos los domingos. Agarraríamos cualquier cosa aquí, un libro, abrimos aquí, y como en algunas partes pasa, abrimos aquí la Biblia y decimos, a ver, ¿qué nos va a decir hoy día el Señor? Levanta, no, aquí dice, y Judas se ahorcó. ¿Se imagina, muchacho? Esa es la palabra del Señor para usted hoy día. Judas se ahorcó. Así que si tú estás mal, anda y ahórcate nomás. No, ¿se imagina que fuese así? Es tan importante que, por supuesto, el que enseña conozca las Escrituras, pero tú también. Tienes una gran responsabilidad de escudriñar las Escrituras y compartir con otros la palabra del Señor. Y en particular hoy quiero tocar un tema que es muy importante también. Dijimos, vamos a ver un tema que se llama poder y autoridad. ¿Quién está ahí en esa imagen? Claro, parece un Superman, ¿cierto? Un Superman. Mira, ¿cuántos creen que tenemos poder y autoridad en Cristo? ¿Cierto? Pero hasta en este punto somos individualistas. Tendemos a pensar y nos podemos llegar a imaginar que ese Superman que está ahí somos cada uno de nosotros, independientemente. No, y te quiero recordar que a lo mejor tú eres parte de esa mano, o tú eres ahí de la clavícula, o a lo mejor eres del pecho de acero. ¿Quién sabe? Pero tú no eres un Superman. La suma de los miembros forman el Superman. ¿Lo están viendo? Qué importante. Porque hasta para enfrentarnos con los enemigos y Superman vaya a la batalla, necesita todo su cuerpo. ¿Sí o no? Superman cuando pelea no solamente usa los rayos, ¿cierto? Cuando tiraba así rayos, láser con los ojos, sino que él también usaba sus brazos. Otras veces yo lo vi pelear y tiraba las pataditas. Necesita todo el cuerpo funcionando. Cristo, para destruir las obras del diablo, que es una de las labores a las cuales Él vino cuando estuvo en este mundo. Él vino a destruir las obras del diablo. Hoy utiliza un cuerpo, su cuerpo espiritual, para proseguir la destrucción de las obras del diablo. Pero eso no es uno de nosotros, sino el conjunto de nosotros. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Se da cuenta? Por eso, y las semanas anteriores, algo dije, creo que fue el primer domingo. Cuando tú vas a pelear una batalla solo, ¿te imaginas tú solo peleando con una patota de 300 personas? ¿Cómo te va a ir?
¿Cómo te verías tú con 300 personas tratando de darte? A ver, ni el más choro aquí, ni el más choro gana, ¿sí o no? Con 300 personas encima, usted solo, no, le va a ir mal. Va a decir, ¿combos iban? ¿Combos venían, sí o no? Más venían que iban. Y es natural. Bueno, espiritualmente hablando pasa exactamente lo mismo. Uno echa a correr 1000, 2, 10,000. Y por eso en la vida matrimonial pasa lo mismo. Cuando no hay unidad, les pasa por encima el diablo. ¿Lo está viendo? Les pasa por encima, en distintas áreas. Por eso la Biblia habla que es tan importante lo que es el cuerpo de Cristo. Dios diseñó el cuerpo y unidades de cuerpo. La iglesia local es una muestra del cuerpo. El matrimonio es otra muestra del cuerpo. ¿Se fija? Entonces, la autoridad del cuerpo tenemos que entender que reposa en la cabeza. ¿Quién es la autoridad principal? ¿Quién gobierna el cuerpo? La cabeza de Cristo. Cristo, Jesús. Por eso, mira, Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta escritura viene hablando de que Dios le sometió todas las cosas a Cristo, bajo sus pies, pero dice, y dio por cabeza, o sea, del punto de vista de liderazgo aquí en este mundo, sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia fue puesta en una posición de autoridad frente al mundo espiritual. Pero dice la iglesia, que es el conjunto de todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Dios sometió bajo la iglesia todas las cosas. No sobre Arturo Valdebenito, no sobre Marco Castillo, no, bajo la iglesia. Por eso cuando la iglesia ora, estamos hablando de otra cosa. ¿Lo está viendo mi familia? Entonces, por eso es tan importante entender la necesidad que tenemos de funcionar como cuerpo. Si tú te aíslas, no logras desarrollar el potencial en Cristo que tenemos. Todos nosotros tendemos a pensar de que todas las promesas de Dios son para mí. Dios me dio poder a mí, me dio autoridad a mí, me dio dones a mí para todo. Es como el niñito ese de ¿cómo se llama ese? Del monito, del tipo que es azul y que danza. Lazy Town. Y había un niñito que era como medio egoísta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Steve. Y es de todo mío, ¿cierto? ¿Lo han visto ese niñito? Todo mío. Nosotros como cristianos a veces funcionamos así. Pensamos todo en nosotros. Todo el día pensando en cómo Dios resuelve mis problemas. O cómo Dios me tiene que enseñar a salir de mis problemas. O cómo Dios me tiene que dar poder para salir de mis problemas. Cómo Dios me tiene que edificar para poder estar fuerte yo. Y no ser tan llorón. ¿Me explico? Y tenemos que entender que Dios nos está capacitando a todos para que todos juntos llevemos las cargas de los otros. Y vayamos todos como un solo cuerpo. Por eso el poder y la autoridad que habla la Biblia, Él la delegó a la iglesia. Todos juntos. Pero nuestro pensamiento nos hace separar. Entonces, mira, es tan importante esto que toda la autoridad reposa sobre la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Desde la cabeza va fluyendo hacia el resto del cuerpo. Por ejemplo, si mi mano está enferma, tiene dolor, cometí ese grave error de darle un martillazo en un dedo. ¿Se imaginan? Y hasta ahí mi mano, ay papito, doliéndose. Mi otra mano viene y la acaricia. Pero fíjate, para que esta mano viniera hacia acá y llegara a esta otra mano a hacerle cariño y le hiciera, uy, pobrecita, esta mano tuvo que estar sujeta a alguien. ¿A quién? ¿Se fija que toda la instrucción del cuerpo pasa por esta mano no se manda sola? No es que la mano se dio cuenta que esta otra mano necesitaba y esta mano vino sola acá y le hizo así.
sino que si esta mano está sujeta a Cristo, va a llegar a suplir la necesidad de la otra mano que está sujeta a Cristo. ¿Lo está viendo? Es que esto es muy importante, muy importante. Usted tiene que ver, ¿por qué muchas veces los cristianos no vemos la necesidad del otro? Porque no estamos sujetos a Cristo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? ¿Cómo iban? Más venían. Partimos esta mañana otra vez con el punching ball. ¿Lo está viendo? Mire, para que esta mano sea suplida por esta otra mano y esta mano atienda la necesidad, tiene que esta mano estar sujeta a la cabeza. Si no está sujeta a la cabeza, no va a ir. Ayúdenle a Jesús. ¿Lo ven, familia? Si esta mano no se sujeta a la cabeza, no va a comprender la necesidad que tiene esta otra mano. No la va a ver, no la va a entender y no va a ir. Por eso cuando nosotros, cada uno de nosotros, no está sujeto a la cabeza, dependiendo de la cabeza en todo lo que hace, no logra ver la necesidad del otro. ¿Lo estamos viendo? Porque generalmente nosotros vamos a la cabeza como cristianos individualistas que somos. Solamente todo el día andamos despegados del cuerpo y de la cabeza, andamos despegados del cuerpo. Pero cuando tenemos un problema, nos conectamos a la cabeza. Señor, ¿cómo resuelvo esto? Ya, ok, muchas gracias. Y nos desconectamos. Y seguimos moviéndonos en el día. ¿O no? ¿Sí o no? Como miembros del cuerpo, funcionamos independientes de entre nosotros y despegados de la... Pero cuando un miembro está pegado a la cabeza, ese miembro va a estar caminando en el día. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios le va a decir, tal persona, tu hermano, llámalo, porque está pasando una necesidad. Y tú lo vas a llamar. Y lo vas a llamar y vas a decir, ¿cómo supiste? Es que la cabeza me dijo, ¿sabes? La cabeza me dijo. ¿Lo está entendiendo? ¿A cuánto le falta de esto? A mí me falta. Para allá vamos. Amén. ¿Cuántos están desafiados a eso? Entonces, fíjate, el misterio de Cristo, que el plan eterno, el plan eterno, si ya lo he escuchado tanto, plan eterno. No, estás partiendo en entender lo que es el misterio de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios es de que pudiéramos disfrutar. Mira, todos los cristianos evangélicos, canutos varios, decimos, y lo sabemos, no, ¿cómo se conocerían los cristianos? Porque se aman, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuándo nos vamos a amar nosotros entre nosotros si no nos interesa? En la carne somos despegados, somos individualistas, somos egoístas. Lo único que queremos es ir al otro para que nos ayude a resolver nuestro problema. No nosotros ir al otro para arreglarle el problema del otro. Esa es la tendencia en la carne. Somos egoístas. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? Dígame, ¿estoy mintiendo? ¿Se fija? ¿Por qué sucede eso? Porque no estamos acostumbrados a trabajar pegados a la cabeza. Queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Lo está viendo? Entonces, el cuerpo de Cristo es una verdad tan grande, pero tan grande, familia, que podríamos pasar un año entero por lo menos comprendiendo, orando y que Dios nos vaya revelando lo que es la iglesia. Y en esto fallamos todos y yo también. ¿Lo está viendo? Yo soy el primero aquí. ¿Qué se lanza? Claro que ahí vamos a dejar un hoyo grande allá abajo así. Si me tiro, muchachos. Entonces, esto es tan importante. Mira, la Escritura también habla, eso está en Santiago, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Han escuchado ese versículo? ¿Cómo dice? Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué le va a pasar al diablo? Huirá. ¿Por qué muchas veces el diablo no huye? Es más, se te viene con más fuerza encima. ¿Cuál crees que es? Dos razones. En ese versículo hay dos razones. Una de ellas es que no está sujeto a la cabeza. Mira,
no está sujeto a la cabeza. Y porque no está sujeto a la cabeza, cuando trata de resistir, no pasa nada. En la Biblia muestra un ejemplo cuando el Señor mandaba a sus apóstoles a predicar, ellos iban y echaban fuera demonios. Pero habían algunos que iban, que trataron de decir, en el nombre de Jesús. Y ellos iban y decían, también en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Y los demonios los pasaron por encima y que los dejaron desnudos. Habían unos endemoniados que los agarraron y salieron en paños menores corriendo. Hay algunos cristianos que les pasa exactamente lo mismo. ¿Lo está viendo mi familia? Qué importante es que usted sepa lo que realmente es el cuerpo de Cristo y que pueda trabajar y vivir en el cuerpo. Sáquese de la mente que el cuerpo es venir el domingo aquí. Eso es eclesía. ¿Puede vivirse el cuerpo aquí? Sí, pero la mayoría de nosotros tendemos a ir no solamente como que esto es una reunión de eclesía, congregación de los santos, donde cantamos unos coritos, adoramos al Señor y la presencia de Dios nos hace llorar y emocionarnos delante del Señor, que es hermoso, pero eso no es todo. Tú podrías vivir en plenitud de gozo todo el tiempo, en la presencia de Dios conectado a la cabeza. ¿Se imagina eso? ¿Usted conoce esa enfermedad que se llama Parkinson? ¿La conoce? ¿En qué consiste? Que los miembros, ¿cierto?, pierden el control. Se empiezan a mover, ¿cierto? Así. Y bueno, pero hay algunos que se les mueve porque están... Entonces, para componer el pulso, le ponen más, ¿cierto? Yo he escuchado algunos por ahí. No. Esto es una enfermedad de verdad. Así. Entonces, están ahí enfermos. Ojo, paréntesis, el alcoholismo no es enfermedad. Nunca se va a imaginar eso. La Biblia dice que es pecado. No, está enfermo, que alcohólico. No. Dios no condena a nadie por enfermo. Nadie. Y la Biblia dice que los borrachos no entran al reino. Eso es pecado. ¿Lo entendió? Eso es un paréntesis, una cápsula en el tiempo. Sigamos. Volvamos al punto. Entonces, mi familia, el Parkinson es una pérdida del control de los miembros. Entonces, esa mano hace cosas que la cabeza no quiere que haga. O cuando la cabeza le da una instrucción, esa mano no lo hace. Eso sucede con muchos cristianos. Somos cristianos parkinsonianos. ¿Lo ven? Así andamos como un Parkinson. La cabeza está dando una instrucción. No soy yo, Cristo. La cabeza da una instrucción y nosotros andamos así, como la mano de Parkinson, haciendo lo que queremos. Y a veces Dios quiere que esta mano vaya a ayudar a la otra mano y no va a ir porque está haciendo lo que ella quiere. ¿Lo está viendo? Sin embargo, esta mano de repente requiere de la cabeza y se conecta. Entonces, ahora voy a obedecer. Ese es el trámite de los cristianos parkinsonianos. El parkinsoniano hace lo que quiere todo el tiempo, pero cuando está en problemas, se conecta. Ay, ahora sí que voy a hacer lo que tú dices, Señor. Ahora sí que voy a obedecer. Y te prometo, Señor, por este puñado de cruces que ahora hago lo que tú dices. Pero pasa, te resuelve el problema y vuelve el Parkinson. ¿Lo está viendo mi familia? Está muy gracioso, Nancy. La Nancy está muerta de la risa. Ok. Yo doy estos ejemplos, trato de dar estos ejemplos para que nos haga sentido lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar a todos nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos parkinsonianos. No sé si está bien dicho, pero me gustó. Parkinsonianos. Entonces, tenemos que depender, familia, depender de la cabeza, quien es Cristo. Por eso la Biblia dice, quien tiene al Hijo, tiene la vida. No dice el que tiene vida está vivo, sino que dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si usted tiene al Hijo en su espíritu, usted tiene al Hijo de Dios, a Cristo Jesús en su espíritu, en su corazón, usted tiene la vida, la conexión directa con la cabeza espiritual. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso, si usted se desconecta, comienza a funcionar como un miembro de un cuerpo de Parkinson. Y no responde. ¿Lo está viendo? Anoche, dentro de todo, porque
entre paréntesis, Edinson está bien. Anoche, después que se fue aquí, que él estaba con una amigdalitis purulenta, y se fue aquí con un dolor de cabeza que no resistía. Y como a las 4:30 me llamaste, ¿cierto? Yo había recién, me estaba durmiendo, chiquilla. Y me puse a orar ahí por eso. Y gracias a Dios, bueno, le habían dicho anoche que podía ser una meningitis. Cuando hablamos como a las 6 y tanto, 7, una meningitis grave. Estábamos orando ahí y me llamó Jennifer, quien está ahí atrás, la esposa, hace un rato, que no es meningitis. Es una amigdalitis purulenta, gracias a Dios eso tiene. No es tan grave para nosotros como humanos que nos asustamos a veces, ¿cierto? Así que esperamos que él esté bien muy prontito con nosotros. Ese pequeño gran hombre, ¿cierto? Entonces, los miembros del cuerpo es necesario entonces, y ya resumiendo un poco ese punto, que tengamos una relación permanente con la cabeza, para que usted realmente sea dirigido por el Señor. A veces creemos que nosotros tenemos que ir a Dios como parte del cuerpo. Nosotros vamos a Dios para que Él nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Muchos cristianos pensamos que el Evangelio es ir a Dios para que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. No, el Evangelio dice otra cosa, parafraseando, es que tú vengas al Señor y tú le rindas todas las áreas de tu vida para que Él las guíe. ¿Lo ve que es diferente? No es que usted viene al Señor para que Él le arregle todas las áreas de su vida, sino que usted viene al Señor y le rinde todas las áreas de su vida para que Él las guíe. Ese es el Evangelio de verdad. ¿Lo está viendo? ¿Por qué? Porque como usted es un miembro del cuerpo, Dios no es que venga y quiera darle lo que usted quiera como parte del cuerpo para que después esa parte del cuerpo haga lo que quiera, sino que esta parte del cuerpo se tiene que rendir a la cabeza para servir en el conjunto del cuerpo y poder ministrar a otros, poder bendecir, destruir las obras del diablo, ir donde las personas que necesitan. Por ejemplo, vamos a ir el tal día a ministrar a Cristo. Bueno, hay algunos que son parkinsonianos, algunos tienen de verdad situaciones que requieren atención, pero otros simplemente porque son parkinsonianos no van. Por ejemplo, uno, dos, ahí tengo. Bueno, ahí sí lo puedes traer bien. Hay otro ahí en el estuche, Oscar. Entonces, volvamos entonces al punto para que no nos distraigamos. Mi mano no puede hacer nada sin la dirección de la cabeza. Dile a tu hermano, tú no puedes hacer nada sin Cristo en tu vida. Tú podrás decir, ¿cómo que no puedo hacer nada? Bueno, yo trabajo, yo tengo éxito, me va bien, tengo este negocio y puedo hacer cosas. Sí, pero nada que tenga que ver con la dirección de la cabeza. Y esa obra está condenada a desaparecer. Pastor, ¿quiere decir que a lo mejor si yo hago esto, sí que Dios me lo diga, se me va a caer la empresa en 5 años más? No, a lo mejor cuando te mueras. Pero no viviste de acuerdo a lo que Cristo decía. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Porque los dones y las habilidades y todo lo que Dios hizo en nosotros fue dado para honrar a Cristo Jesús, para honrar su nombre. Sí, tú puedes trabajar con los talentos que tienes, tú puedes trabajar con los dones, tú los puedes utilizar en distintas cosas. Si tienes, por ejemplo, la habilidad de ser un constructor, si eres médico, estudiaste, si eres un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, gracias. Sin embargo, la principal razón por la cual Dios te injertó en el cuerpo es para que tú funciones en el cuerpo y tú puedas bendecir al resto. Vamos a tratar en las próximas semanas estos temas de los dones que están en cada uno de nosotros. ¿Sabías tú que tú tienes dones? ¿Y sabes por qué Dios te dio dones? Para edificación del cuerpo. El don no fue dado para ti. La Biblia dice, conforme a la gracia que os fue dada, ministrela a otro, para que usted pueda bendecir a otro. Mira lo que dice la Escritura. Vamos por favor a Colosenses 2, 18 al 19. Dice: Nadie os prive de vuestro premio, afectando
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjate, ¿cómo es que un cristiano, una parte del cuerpo crece? Aquí muestra, lo está mostrando en sentido inverso, pero es lo mismo, en sentido positivo. Cuando uno se apega a la cabeza, se amarra con la cabeza, se junta con la cabeza, ¿quién es Cristo? Cuando está pegado, y todos nosotros estamos pegados a Cristo, se cumple esta palabra. Por eso la primera cláusula es haciéndose a la cabeza. Cuando nos fijamos a la cabeza, cuando nos juntamos a la cabeza, se da esto, que todo el cuerpo comienza a nutrirse, unirse con las coyunturas y ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Si cada uno de nosotros está pegado a la cabeza y estamos funcionando el uno con el otro, esa interacción de los ligamentos, la funcionalidad del cuerpo, permite el crecimiento. Pero si tú no estás pegado en el cuerpo y no estás dependiendo de la cabeza, la interacción que vamos a tener entre nosotros es absolutamente carnal y daña. ¿Lo entiende eso? Cuando la relación del cuerpo no es dirigida por la cabeza, va a dañar el cuerpo. Ejemplo del Parkinson. ¿Se imaginan esta mano así, parkinsoniana? Y yo estaba ahí así de repente en el día. ¿Se ve chistoso? Muchos cristianos parkinsonianos hacen eso. Se mueven sin control de la cabeza y golpean el cuerpo. ¿Lo está viendo? ¿Lo entendió? Se mueven, ¡pa!, y golpean el cuerpo. ¡Pa!, sin control. Por eso es tan necesario que todas las partes del cuerpo estén sujetas a la cabeza, porque ahí la interacción va a permitir crecimiento y no daño. Porque sí o sí vamos a interactuar, pero si interactuamos sin estar sujetos a la cabeza, nos dañamos. ¿Lo está viendo? ¿A cuánto el Señor le está hablando? Pregúntale a tu hermano, ¿te está hablando el Señor? Pregúntale. Ok. ¿Le está quedando bien claro, cierto, familia? Ok, vamos, mira lo que dice Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Espérate, ¿en qué hay que crecer? En amor, a través del amor tenemos que crecer ¿en quién? En la cabeza. Su función es todos los días estar pegado más ¿a quién? A la cabeza, a Cristo. Porque si usted está pegado a Cristo, pegado a la cabeza, en la interacción del cuerpo se producen virtudes y no problemas. Mira, lea por favor. Sigue, negrito. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, ¿qué? Que se ayudan mutuamente. Fíjate, se imagina el cristiano parkinsoniano con sus coyunturas, no va a ayudar, ¡pah!, va a golpear. Sin embargo, si depende, está creciendo en Cristo, pegado a la cabeza, su funcionamiento en unidad va a permitir crecimiento. Dice, nutriéndose, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, familia, la relación que tenemos con la cabeza determina nuestra relación con los demás miembros. La relación que cada uno de ustedes tiene con Cristo va a determinar la relación que tienen entre ustedes. Cuando uno observa los problemas de relaciones interpersonales, uno comienza a visualizar hoy, gracias a Dios yo puedo verlo mejor hoy. Cuando hay problemas de relaciones interpersonales, es porque hay un problema de conexión con la cabeza. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos quieren estar pegaditos al Señor? Amén. ¿Se da cuenta? Esto es muy necesario. Es tan necesario que sin Cristo, mira lo que te voy a decir, sin la cabeza no puede haber comunión.
No puede. La comunión genuina, bíblica, espiritual, no existe si no estamos pegados a Cristo. No se va a dar. ¿Qué tipo de relación pudiéramos llegar a formar? Almática. Buenos amigos, compañeros. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta jugar a la pelota? Yo también. Vamos a jugar a la pelota. ¿Qué te gusta a ti? ¿A ti te gusta cantar? Cantemos juntos. ¿Qué te gusta hacer a ti? Comer. Yo también. Vamos para allá. Yo pongo el carbón al tiro. ¿Lo está viendo? Entonces la interacción, ¿podemos llegar a tener unidad en ciertos aspectos? Sí, pero ninguna unidad que es la que es bíblica, la que es para que el Cristo se manifieste, Cristo el Señor se exprese a través de cada uno de nosotros y como un conjunto en este mundo. Y eso es lo que la gente anda buscando y quiere ver. No un club social, no un lugar donde nos juntamos porque tenemos metas comunes, sino porque tenemos un Padre común, un espíritu común, un cuerpo común, una fe común, un bautismo común. Lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Lo está viendo? ¿A cuánto le está haciendo sentido esto? ¿A ver? Ok. Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen problemas en su vida? ¿Tienen algún problema? Yo también. Yo también levanto mi mano. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Qué necesitamos para salir de los problemas? No te escucho. Estar unido a la cabeza. Ah, qué bien. Esa es toda la respuesta. A la cabeza. Eso. Bien. ¿Se están dando cuenta cómo funciona? ¿Cuán necesario es estar pegados a Cristo? Porque si no lo hacemos, vamos a funcionar disociados y lo peor de todo que Satanás viene sobre nuestras vidas y nos puede botar. Mira, vamos a ver otras escrituras. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mira, aquí el apóstol Juan está hablando de la unción. ¿Alguien sabe lo que es la unción? ¿Qué es para ustedes la unción? Aparece en la Biblia, por si acaso. La unción. ¿Qué es la unción? ¿Tú dices, perdón? Tú dices que es recibir el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene otra idea qué es la unción? Es una porción de Cristo. ¿Tú dices qué es? Una porción de Cristo. Tú dices que es una porción de Cristo. ¿Tú dices que es la presencia de quién? Del Señor. ¿O qué? Cristo mismo viviendo en nosotros. ¿Quién da más? Ah. Bueno, en rigor, la unción es la presencia manifiesta en funcionamiento, en operación del Espíritu Santo. Tiene mucho que ver con lo que ustedes dijeron. La unción es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, como Cristo está en nosotros, nosotros tenemos la unción del Santo. Por eso la Escritura dice ahí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en... No es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel requería que la unción de Dios viniera sobre sus vidas. Y se derramaba, pues de ahí vienen esos términos, que se derrame la unción sobre nosotros. Porque en el Antiguo Testamento la unción bajaba y en algunas oportunidades moraba, se manifestaba dentro de los profetas, de los patriarcas. Dios les hablaba a través de su Santo Espíritu que venía sobre sus vidas. Y por eso podían escribir, por ejemplo, para que nosotros tengamos la Biblia. Pero esto en el Antiguo Testamento, que era por periodos muy cortos y transitorios, ¿cierto? En el Nuevo Testamento Dios depositó su Espíritu en nosotros. Tenemos la unción, tenemos todo el poder de Dios. La presencia de Dios manifiesta está en nosotros. Cristo está aquí. Por eso dice, mira, esto es tan tremendo. Mira, leamos bien ese versículo. Mira, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Mira lo que dice después. Y no tenéis necesidad de que nadie os...
Quiere decir que si hubiera una conexión tan real y genuina, profunda, el Espíritu Santo te diría todo lo que tú tienes que hacer. Imagínate. Pero bueno, estamos todos creciendo, por eso necesitamos de la enseñanza, etc. Pero a esto que te quiero desafiar, Dios es mucho más de lo que tú estás pensando. Dios es mucho más grande en ti de lo que tú mismo crees. Dios es más poderoso de lo que tú ni siquiera te imaginas. Y lo más tremendo es que Cristo y Dios están en ti. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es? Que como no estamos pegados a la cabeza, estamos desconectados, no estamos viviendo el poder de Dios en nuestras vidas. Para vencer los problemas necesitas, por supuesto que necesitas poder de Dios. Y ese poder de Dios mora en ti, está en ti. Mira, por eso vamos a ver en esta interpretación del cuerpo lo que decía el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de un conjunto de personas en armonía, dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el Antiguo Testamento, el tipo de la unción, lo que ejemplificaba, representaba la unción, era el aceite. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Cuando se bendecían a los sacerdotes, se ungían a los sacerdotes, agarraban aceite y se lo tiraban desde la cabeza, aquí. Como el hijo de Alex le hizo una vez eso a la Lili, como varias veces, agarraba, se metía le sacaban las botellas de litro de aceite y se las tiraban, se estaba ungiendo el chiquitín allá, el Noel, varias veces se lo hizo, estaba feliz la Lili, feliz, se ungió él mismo. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento la unción era representada por el aceite que te chorreaba por el cuerpo y te bañaba. ¿Y parte desde dónde? Desde la cabeza. ¿Sabías tú que Cristo fue ungido así? Dice la Escritura en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Recuerdan ese evento? Que desde el cielo vino como forma de paloma, ¿quién? El Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura en el 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, ¿pero en qué minuto? Tremendo. Nunca fue ungido antes del bautismo. Primero tenía que ir a bautizarse y luego que salió del bautismo fue... ¿Qué representa el bautismo para nosotros? La muerte. ¿Sabe cómo Dios ya puso su espíritu? Pero ¿sabe cómo eso se manifiesta en nosotros cuando nosotros morimos? Cuando tú mueres, cuando tú menguas y Cristo crece, se ve el poder de Dios que mora en ti. Tú no tienes menos poder que cualquier hijo del Señor, que cualquiera. No hay hijos de Dios más poderosos. No hay hijos de Dios que tengan más poder. Todos lo tenemos. ¿Sabes cuál es el impedimento? Nosotros. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Tú necesitas morir. Dile a tu hermano, necesitas morir. No le digas muérete porque suena diferente. Van a sacar trapitos al sol aquí. No. Dígale, necesitas morir. Y tú puedes responderle, tú también necesitas, dile. A tu hermano dile, al otro que te dijo, tú también necesitas morir. Familia querida, la forma en que Dios determinó que el poder de Dios, la unción que mora en nosotros se manifieste, es cuando nosotros vamos menguando. Cristo quiere usar nuestras vidas poderosamente.
Dios quiere impactar nuestras vidas y otras personas a través de nuestras vidas. Y el impedimento es que nosotros no queremos ir al bautismo. No queremos morir a nuestro carácter, a nuestra forma de ver las cosas. Juzgamos todo, ponemos un montón de problemas a Dios. Por eso nos transformamos en esos miembros de Parkinson. Dios no quiere eso, familia. Dios quiere de verdad gobernar nuestras vidas. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A ser el Señor de todo. A eso vino Cristo. Y por eso te salvó. Para gobernar, guiar tu vida. Por eso, la función de la unción que nosotros conocemos, la función de la unción es permitirnos operar con el poder de Dios, pero dirigidos por la cabeza. No es que aquí tú vas a hacer ahora Goku, ubican a Goku, un Saiyajin. No es que aquí tú vas a hacer un Saiyajin espiritual y vas a andar echando demonios donde a ti se te ocurre aquí. Hay mucha gente que agarra eso. No, y anda viendo espíritus por aquí, reprendiendo demonios por todos lados. Pero no le preguntan a la cabeza. Hay una canción muy linda que me enseñaron tiempo atrás, donde dice en el coro: perdóname por lo hecho en mis fuerzas, porque solo eres tú, Jesús. Muchos de los que estamos aquí tenemos que pedirle al Señor perdón por lo que hemos hecho en nuestras fuerzas. Incluso hemos encubierto nuestro carácter de un aura de santidad y justicia que no lo tiene. No sé si me logro explicar. Incluso a veces decimos que tengo celo por las cosas de Dios y encubrimos nuestra carne y la vestimos de un celo que no es de Dios. Jesús dijo: el celo por la casa de mi Padre me consume. El celo del Señor. Y aquí le voy a dar un tips y con esto quiero terminar. ¿Sabe cómo usted se puede dar cuenta? Si, una vez me preguntaba, pastor, ¿cómo se puede hacer para enojarse y no pecar? Porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cierto? ¿Cómo es posible eso? Airarse y no pecar. Un ejemplo está en la Biblia, ahí. Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Él llegó al templo? Y se enojó y lo agarró a guasca y a todo. ¡Wow! Agarró las mesas y las dio vueltas. Y algunas hermanas dicen: ven, pastor, eso es lo que yo tengo que hacer en mi casa para que la cosa funcione. Agarrar a guasca ¿para qué funciona? Mira, la diferencia ¿cuál es? Para pecar o no pecar. Es si lo que está generando ese celo son tus intereses o son los del Señor. ¿Son tus anhelos o son los de Dios? ¿Es el celo de Dios o es el tuyo? Porque si tú reaccionas en base... Y la verdad que, si somos honestos, el 99,99% de las veces, el celoso somos nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi familia? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir parkinsonianamente y no esperamos, no buscamos escuchar la voz del Señor y que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Yo quiero en este día, para terminar, familia, que oremos al Señor y que en el área, porque todos dijimos cuántos tenían problemas, muchos levantaron su mano. Yo te quiero invitar a que oremos a Dios, pero que en esa área que tú necesitas hoy, tú le digas: Señor, enséñame. Dime, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No quiero que sea mi celo, no quiero que sea mi proyecto, no quiero que sea mi interés, sino que sea tu proyecto, tu interés. ¿Lo está viendo, mi familia? Cierre sus ojos, por favor. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas orar. Yo no voy a guiar la oración esta vez, sino que cada uno de ustedes ore al Señor y le diga: Señor, necesito en esta necesidad que tú me hables, que tú me digas, Señor, lo que yo tengo que hacer. Tómate este tiempo, familia, ahí para orar tranquilamente.
Ora al Señor. Pídele al Señor que abra tu entendimiento. Pídele perdón si has hecho cosas en tus fuerzas. Pídele a Él que te ayude, que te enseñe, que te hable. El Señor mora en tu corazón, hermano, hermana. Él está ahí. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, te adoramos, Señor. Te bendecimos, papito. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Amén. Amén. ¿Cuántos oraron? ¿Sí? Ok. Mira lo que dice Efesios 4:30-32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La realidad del Parkinson, yo sé que muchos saben lo que es, pero cuando tú conversas con una persona que tiene Parkinson, tú pudieras conversar y tú le dices, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Claramente hay una gran tristeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene el control de sus miembros. Eso le pasa a Dios. ¿Ven la Escritura? No pongan triste al Espíritu Santo. Cuando nosotros reaccionamos despegados de la cabeza, con malicia, enojo, ira, gritería, amargura, lo que hacemos es transformarnos en un miembro del cuerpo parkinsoniano y la cabeza se entristece. ¿Lo estás viendo? ¿Se da cuenta cómo es? Porque usted y Dios son uno. Usted y el Señor son uno. Él no quiere que funcionemos despegados. Por eso dice, y termino, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad Amén. del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Por eso nosotros tenemos que estar hoy día, sentirnos presos del Señor. Somos parte del cuerpo y no hay dónde salir. Tú no puedes ya más ser una mano loca. Tú estás presa o preso. No hay por dónde. El Señor no te va a amputar. No te va a sacar del cuerpo. Tú ya eres parte del cuerpo. Necesitas mantenerte en esa unidad, en ese cuerpo y empezar a funcionar de esta manera, en esta unidad, con el resto de los que tenemos aquí. ¿Cuántos recibieron del Señor? ¿Amén? Amén. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente.
Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.